¿Cómo están, colegas? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de contratos NEC. ¿Me confirman, por favor, si podemos ver la presentación? Sí. Muy bien. El día de hoy, por temas técnicos, hay algún problema con la cámara de mi computadora, pero lamentablemente no voy a poder compartir, además de que un poco se me ha dificultado el tema técnico por este lado. Sin embargo, a ver, quería comentar en principio un poco para refrescar lo que hemos venido desarrollando, lo relacionado a la gestión del diseño. Habíamos visto en nuestras clases pasadas todo lo que se refiere a la gestión pues, propia del diseño, en donde habíamos visto la posibilidad de que podamos ir mejorando cada vez más la forma tradicional de gestión de diseño que se venía generando en nuestro país o que se venía dando, en base básicamente a criterios de trabajo colaborativo y trabajo sinérgico entre todos los que intervienen en el desarrollo del diseño. Además de que habíamos visto una herramienta fundamental, que era pues la guía que nos proporcionaba el marco, que era básicamente el derrotero para desarrollar nuestros proyectos de manera ordenada, desde el nacimiento del mismo, desde la proposición de la idea, el caso de negocio, pasaba pues por unas fases de desarrollo que nosotros le habíamos denominado los famosos RIVA, hasta finalmente terminar pues en el RIVA 7, que era básicamente la operación y la puesta en marcha de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, era importante para nosotros desarrollar pues todas las diferentes fases. Habíamos visto sobre todo de manera algo más detallada el desarrollo del RIVA desde RIVA 0 hasta el RIVA 4, que era básicamente cómo maduraban nuestros proyectos desde la etapa del diseño, pasaba por un diseño conceptual, un anteproyecto, un proyecto definitivo que sin duda alguna estaba pues enmarcado en algunos entregables que lo que hacían era básicamente generar un esquema ordenado de desarrollo de forma tal que este esquema pudiera generarse o pudiera generar también un esquema de paquetización, que eso es lo que habíamos visto en la última clase, de modo tal que a la intervención de los especialistas en procura y adquisiciones y los especialistas en la ejecución, los constructores, podíamos determinar paquetes comerciales, paquetes de ejecución, para que a su vez el diseño se enfocara y priorizara pues estos paquetes de modo tal de que esta información ya desarrollada con el nivel correspondiente pudiera generar ya de plano algunos procesos de licitación para determinar los contratistas o las adquisiciones que se pudieran dar de manera temprana, y evidentemente esto conllevaba pues a una ejecución también temprana de partes del proyecto, sin la necesidad de que estos puedan intervenir de manera negativa en las demás partes del proyecto. Entonces, este esquema que habíamos nosotros observado respecto a la gestión del diseño de manera, digamos, de manera paquetizada, que lo permitía, cierto está, el contrato. Recordarán ustedes cuando vimos las cláusulas referidas a la parte donde indicaba de que todo proyecto, todo diseño, antes de ser ejecutado debía estar debidamente aceptado por el cliente, y otra parte donde el cliente podía autorizar, y de hecho así lo generan en los proyectos de esta naturaleza, que son proyectos ágiles, donde el cliente podría autorizar la ejecución pues, de pequeños paquetes de diseño para que puedan ser licitados y posteriormente puedan ser ejecutados.
¿no? De hecho, entonces, esta era parte de la flexibilidad que tiene este tipo de contratos para hacer de que el gran beneficiario con estas acciones y con estos procedimientos que se van dando de manera colaborativa entre cliente, contratista y sus respectivos equipos, evidentemente satisfagan pues las necesidades del proyecto. El día de hoy vamos a ver algo relacionado que, al diseño, pero su interrelación con la procura y su interrelación con la ejecución. Y de hecho, uno de los puntos importantes que nosotros tenemos que empezar a tener como un objetivo a corto plazo en nuestra industria, debería ser pues trabajar bajo unos enfoques adaptativos, dejando de lado, por supuesto, el enfoque predictivo con el cual hemos venido desarrollando nuestros proyectos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar el módulo 4 relacionado al trabajo colaborativo o Fast Track, en el cual vamos a observar ciertamente algunos conceptos básicos de cómo se genera, cómo se acciona un modelo de ejecución tipo Fast Track, que evidentemente, y eso también lo habíamos visto en nuestra clase pasada, depende mucho de la complejidad del proyecto que estamos ejecutando, ¿no? Cuando el proyecto es más complejo, evidentemente requiere de mayor experiencia, requiere de mayor trabajo el determinar estos paquetes de ejecución, porque lo que se busca es, a su vez, optimizar los recursos, se busca darle mayor valor a los entregables del cliente y, a su vez, evidentemente, también se busca concluir con el objeto del proyecto. Entonces, fíjense, uno de los temas que en principio tenemos que tener claro es de que un proyecto, cualquiera sea su naturaleza, siempre va a estar supeditado a un análisis mucho más profundo que permita viabilizar, agilizar y optimizar los recursos que éste pueda tener para la ejecución del proyecto, y sobre todo el concepto principal de los proyectos Fast Track es generarle pues valor inicial a los intereses del cliente, darle valor para que el cliente pueda rentabilizar su proyecto o partes de su proyecto en determinados periodos de tiempo que evidentemente van a lograr un beneficio directo hacia el cliente. Entonces, fíjense, si ustedes un poco recuerdan, cuando se construyen o se proyectan obras o proyectos, sobre todo que están relacionados al comercio, por ejemplo, los malls, todo lo que son tiendas por departamento, en general obras de retail, se darán cuenta de que hay fechas clave que el contratista, el constructor, tiene pues la obligación de entregar el proyecto antes de estas fechas, ¿no? Entonces, fechas que sin duda, si uno lo ve en el contexto general como negocio, a un promotor de un proyecto en retail, seguramente pues le interesará que su proyecto esté listo para temporadas de alta demanda, como por ejemplo Día de la Madre, principalmente, Navidad, que son fechas donde los malls básicamente generan una rentabilidad pues hacia sus propietarios, que evidentemente es bastante beneficioso para ellos. Fiestas patrias, otras fechas festivas, pero esencialmente Día de la Madre y Navidad, que son las fechas donde estos proyectos requieren estar en funcionamiento, porque lo que se busca es pues de que todos los intereses del cliente estén volcados a rentabilizar su proyecto y recuperar parte de la inversión. Entonces, por ejemplo, es del tipo de proyectos donde se aplican mucho estos enfoques adaptativos, porque lo que básicamente se enfoca es pues en darle valor a cada parte del proyecto, ¿no? Entonces, ustedes en estos proyectos habrán visto que muchas veces se prioriza partes del proyecto
que sabemos que que va a generar un valor final al cliente una vez que se ponga en servicio, ¿no? Entonces, en principio, un proyecto adaptativo o todo proyecto en general tiene un ciclo de vida que va pues desde la concepción del proyecto, desde la idea, eso lo habíamos visto en la clase pasada, y que termina con su puesta en servicio o finalmente con el retiro del mercado. Y a lo largo de todo su ciclo de vida existen evidentemente fases de desarrollo que se van a ir concretando en la medida que va a ir madurando el proyecto, ¿no? Parte de lo que habíamos visto revisando este documento que es la guía del RIBA, que nos daba pues un panorama claro de cómo era el derrotero para pasar de una fase a otra y una vez que terminaba la parte del expediente técnico, pasaba a una siguiente fase de ejecución, puesta en servicio y pruebas, pruebas y comisionamiento, y posteriormente la puesta en servicio. Entonces, evidentemente, esto lo que busca es, pues, darle valor al proyecto en beneficio de las partes, ¿no? Entonces, en el ámbito colaborativo, nosotros en nuestro medio, hasta hace pocos años, muchos de los proyectos, por no decir casi todos los proyectos de inversión pública, se han venido y se venían dando bajo un enfoque predictivo de proyecto. Y cuando hablamos del enfoque predictivo, el enfoque predictivo, bajo su propia concepción, predictivo, habla pues de que se podía predecir lo que pudiera pasar en siguientes fases, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto predictivo en la fase de inversión, sabíamos pues de que, por ejemplo, el proyecto empezaba con la idea, una vez que se terminaba esta fase, pasaba pues a una siguiente fase, que era la fase de la elaboración del perfil y todos los estudios básicos que se generan en esta etapa, pasaba a una fase de prefactibilidad donde se buscaban las alternativas para desarrollar el proyecto, a una fase de factibilidad donde yo ya tenía la alternativa ya definida, pero ya entraba a un nivel de desarrollo algo más detallado, y finalmente pasaba pues a una etapa siguiente de inversión donde yo maduraba ya la idea del proyecto, ya tenía el expediente y desarrollaba pues todo lo que corresponde al proyecto definitivo del proyecto, de la obra, ¿no? Entonces, si se fijan bien, todas estas fases tienen un enfoque predictivo. ¿Predictivo por qué? Porque precisamente yo necesito terminar la fase 1 para pasar a una siguiente fase, que sería la fase 2, termino la fase 2, paso a una tercera fase, que es la fase 3, paso a una tercera fase, a una cuarta fase, que es la fase 4, y la fase 5. Esto en la medida que se tiene un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, esto a nivel esquemático y a nivel de ejemplo. Cuando nosotros hablamos de un proyecto de ejecución o un proyecto de construcción, el enfoque predictivo del proyecto se daba pues que yo tenía la factibilidad, empezaba con la planificación, generaba el diseño, terminaba el diseño, pasaba a una siguiente fase que era la ejecución y finalmente la puesta en servicio. Entonces, pasaba, fíjense, de una etapa, concluía, pasaba a la siguiente. La siguiente fase concluía, pasaba a una siguiente fase y así sucesivamente hasta completar todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, o el ciclo de desarrollo del proyecto. Entonces, este enfoque era un enfoque que muchos de los proyectos de inversión hasta hace algunos años atrás estaban pues enfocados y cada uno de ellos tenía que cumplir necesariamente este ciclo, porque evidentemente uno era restrictivo del otro, ¿no? Entonces, fíjense, a pesar de que en la normatividad nacional tenemos una variedad importante de sistemas de contratación, tenemos llave en mano, tenemos contratos obras por contrata, entre otras modalidades o sistemas de contratación,
siempre el enfoque era predictivo porque tenía que acabar una fase para pasar recién a la siguiente, ¿no? Entonces, y aquí se creaba pues las famosas aprobaciones y transferencias de responsabilidad que tenían las entidades o los clientes frente a los entregables del contratista, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos referimos en un proyecto predictivo tipo llave en mano, por ejemplo, de muchos proyectos, el contratista iniciaba el proyecto con la información básica, por supuesto, terminaba la fase del diseño, entregaba sus entregables hacia el cliente o la entidad hacía sus revisiones y finalmente aprobaba el expediente técnico, ¿no? Entonces, esta aprobación implícitamente le generaba o le transfería responsabilidades respecto a los entregables del contratista. ¿Eso qué implica? De que en el eventual caso negado de que el expediente pudiera tener alguna falla que pudiera conllevar a un cambio de diseño, a un cambio o a una modificación del contrato por temas del diseño, evidentemente el contratista podía recoger esta información y hacer su reclamo y tenía pues fundamentos para realizar el reclamo porque había una aprobación de por medio por parte del cliente. Entonces esto se generaba de manera muy frecuente y de hecho conllevaba pues a controversias que en algunos casos ha generado pues la paralización o la intervención de los proyectos justamente porque se generaba esta visión de aprobación y de transferencia de responsabilidades hacia el cliente, lo cual no sucede en proyectos con contratos NEC, como hemos observado, porque los contratos NEC están generados o están creados o están implementados precisamente para garantizar de que el contratista inicie el proyecto, guarde la responsabilidad del proyecto durante todas las fases de desarrollo hasta la culminación del proyecto. Entonces, la intervención del cliente estaba pues limitada o está limitada hacia la aceptación de los entregables. El contratista propone, ¿no? Y el cliente acepta la propuesta del contratista. Entonces, bajo este esquema de aceptación, realmente el cliente no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a las propuestas que ha generado el contratista gestor en este caso. Entonces, es ahí donde el contrato precisa de buena forma de que el contratista gestor asume la responsabilidad del diseño, inclusive durante el proceso de ejecución y parte de la puesta en marcha del proyecto, ¿no? Entonces, esta era una gran característica y una gran ventaja que tiene los contratos, porque no transfiere la responsabilidad del contratista hasta después de haber entregado el proyecto. Entonces, fíjense, un proyecto predictivo está enfocado básicamente bajo este esquema, ¿no? Termina una fase para pasar recién a la otra. Entonces, la relación entre cada una de las fases es pues la relación fin-comienzo. Termino una fase, paso a la siguiente. Termino la siguiente, paso a la siguiente. Mientras que en un proyecto adaptativo, que es la visión que tienen los proyectos ágiles, la tendencia de la gestión ágil de los proyectos, básicamente está enfocado a generar iteraciones que nosotros en contratos NEC le llamamos la paquetización, iteraciones que en general cada una de ellas va a tener un proceso de análisis, un proceso de desarrollo y un proceso de adaptación hacia la siguiente iteración. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo genero una paquetización, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en un proyecto, en realidad tengo que desarrollar este paquete tomando en consideración un análisis integral, no solamente del entregable o del paquete que estoy generando, sino que tengo que ver su interrelación con otros paquetes que se puedan ir generando más adelante y si estos van a tener algún tipo de restricción o pueden generar algún tipo de restricción con los demás paquetes, ¿no? O algún tipo de problema que evidentemente no es lo más deseado, ¿no? Entonces, el análisis está enfocado básicamente a generar la iteración
de manera tal de que estos no interfieran con las demás iteraciones que voy a ir generando en el proyecto. El desarrollo, evidentemente, una vez que yo ya he generado el análisis de estos paquetes o de estas iteraciones, evidentemente toca una fase de desarrollo en el cual pues tengo que generar la ingeniería, tengo que generar la parte de la procura o las adquisiciones y tengo que generar la parte de la ejecución. Y posteriormente pasa a una etapa de adaptación, porque evidentemente durante el proceso de ejecución yo estoy pensando y ya estoy desarrollando la siguiente iteración. Por tanto, yo ya tengo que estar buscando cómo integrar esta primera iteración con esta siguiente. Y así sucesivamente a lo largo de todo el proyecto, donde cada iteración se va a tener que concatenar con las demás iteraciones hasta completar todo el proyecto, ¿no? Entonces, esto en principio es pues el concepto básico de los proyectos ágiles o proyectos adaptativos, que lo que busca es generar valor al cliente de manera temprana. Creo que tenemos una consulta, por favor. Muy bien. Fíjense, entonces, dentro de los proyectos adaptativos, nosotros vamos a tener algunos criterios para definir dos esquemas de proyectos adaptativos, que en realidad son tres, porque va a haber también una mezcla de los dos primeros. La primera es cuando mi proyecto adaptativo empiezo a generar paquetes que van a formar una iteración para ir formando el proyecto hasta el final del mismo. En este caso, estamos hablando de que yo conozco la idea, conozco el objetivo del proyecto, conozco cuáles son los alcances, cuáles son los requisitos fundamentales, y en base a ese alcance que está ya definido, empiezo a generar pequeños paquetes, pero enfocados a cumplir los requerimientos del proyecto en general. Entonces, un proyecto adaptativo del tipo iterativo básicamente se determina pues con un alcance preliminar de manera temprana del proyecto, y el costo y el tiempo se va a ir definiendo en función a cómo voy desarrollando cada iteración para llegar al alcance definido en el proyecto. Entonces, cada fase sucesora de este tipo de proyectos iterativos le va agregando pues ciertos criterios, ciertas cualidades, ciertos criterios de calidad hacia el proyecto, de manera tal de que a medida que voy avanzando en las iteraciones, voy generando mayor información para tener un mejor análisis, un mejor desarrollo, y voy generando y acoplando los demás paquetes para completar de manera satisfactoria el alcance del proyecto, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos adaptativos iterativos, lo que se busca, pues, es un aprendizaje permanente de todas las iteraciones que yo voy desarrollando en el proyecto hasta completar el alcance definido en el contrato. Y en el caso de proyectos adaptativos incrementales, aquí ya se tiene una idea completa de lo que voy a hacer, ¿no? Ya tengo la definición completa y la idea principal de qué es lo que se quiere como proyecto, y voy agregando pequeñas partes del proyecto de manera tal de que en la medida que yo voy avanzando cada iteración en el proyecto, voy generándole valor inicial hacia los requerimientos del proyecto. ¿Cuál es la gran diferencia entre un proyecto adaptativo iterativo y un proyecto adaptativo incremental? Básicamente que el iterativo tengo el alcance definido en función a ideas, en función a normatividad, en función a requerimientos del alcance que son nominativos, y voy trabajando en función a ese alcance y voy madurando la idea hasta completar ese alcance. Mientras que en un proyecto adaptativo incremental,
lo que yo tengo es la forma del proyecto, tengo los requerimientos que evidentemente también son normativos y tengo una idea clara de qué es lo que voy a llegar a generar con este proyecto. Evidentemente esto tiene una serie de conceptos que se van a ir acoplando y que se van a ir madurando en la medida que voy generando toda la ejecución del proyecto. Y un proyecto adaptativo ágil básicamente es la mezcla pues de ambos, ¿no? Donde puedo tener paquetes que van a ser iterativos y puedo tener paquetes que van a ser también incrementales, en unos enfocados a un enfoque debidamente ya definido y otros enfocados a un alcance que va a estar nominalmente definido y que lo que va a buscar cada paquete es cumplir los requerimientos y los requisitos del cliente, evidentemente buscando el objetivo final. ¿Cómo podemos interiorizar esto que acabamos de describir de manera teórica? Lo vamos a ver en nuestro gráfico, en nuestra diapositiva siguiente, donde vamos a ver en principio, fíjense, y creo que aquí se ilustra de muy buena manera los tipos de proyectos o los enfoques de proyectos adaptativos, ya sea iterativo, ya sea incremental, de modo tal de que podemos tener en principio los proyectos iterativos, donde, por ejemplo, tenemos pues el enfoque del proyecto de manera tal que tenemos los requisitos, tenemos la normatividad vigente, que evidentemente va a calzar en el proyecto, pero lo tenemos de manera nominativa, no tenemos la forma, no tenemos las ubicaciones, no tenemos más conceptos que solamente la descripción del alcance que va a definir los requisitos y las necesidades del proyecto. Entonces, en este tipo de proyectos iterativos, evidentemente empezaré pues desarrollando de manera temprana algunas iteraciones donde ya en función a la descripción inicial del proyecto, yo voy a ir generando algunos esquemas, algunos sketches que me van a ir dando cada vez más mayor idea de lo que se está buscando en el proyecto, ¿no? En el caso del ejemplo, vemos ahí un cuadro de una mujer en entorno pasional, donde evidentemente a medida que voy desarrollando el proyecto, ya le voy generando mayores características, ya le voy generando algunas especificaciones, le voy generando algunos criterios, le voy dando forma al proyecto, de modo tal que en la medida que voy avanzando, desarrollando el proyecto, evidentemente voy a ir dándole y voy a acercarme a los requerimientos que se genera o que se han implementado al inicio del proyecto, cumpliendo los requisitos, cumpliendo las expectativas nominales iniciales que tenía nuestro cliente. Evidentemente, la conclusión del proyecto debería ser lo que nosotros denominamos la obra concluida, que cumple con los requisitos del cliente, que cumple con las especificaciones técnicas del cliente, que cumple con la normatividad vigente y evidentemente siempre buscando un enfoque de satisfacción hacia los usuarios finales. Esto para dar como ejemplo en un proyecto ágil adaptativo del tipo iterativo, donde voy iterando soluciones hasta llegar al resultado final, que en este caso vendría a ser la pintura de la Gioconda, que es parte del ejemplo. En el caso de un proyecto adaptativo del tipo incremental, vamos a tener el mismo ejemplo, pero en este caso yo ya tengo definido cuál es la idea final del proyecto. Sabemos qué es lo que vamos a construir, sabemos cómo lo vamos a construir y qué características físicas pueda tener este proyecto. Entonces, de modo tal que el modo de desarrollo enfocado hacia un proyecto real
se va a dar pues por partes, ¿no? Donde en principio generaré una pequeña parte de la idea fundamental y la desarrollaré hasta generar el 100% del alcance de este, de esta parte o de esta iteración que se va a generar en el proyecto. A medida que voy avanzando, le voy dando mayores cualidades y le voy generando mayores características, de modo tal que voy cumpliendo a la par con los criterios del cliente y me voy acercando hacia el objetivo final que se busca en este tipo de proyectos. Entonces, fíjense, en el caso del ejemplo, cómo desde una idea, desde una visión inicial donde tengo el enfoque claro de lo que se está buscando, voy desarrollando partes del proyecto hasta llegar, evidentemente, al resultado que sin duda alguna debería ser similar a lo que estamos buscando entre los enfoques adaptativos, ya sea iterativos o ya sea incremental. Entonces, ¿para qué nos sirve esta ilustración que de manera gráfica ha mostrado cómo se desarrollan los enfoques adaptativos, iterativos e incrementales? Si bien es cierto, en un proyecto del tipo iterativo, la funcionabilidad y el valor que le voy a generar a mi cliente se van a dar normalmente a la finalización del proyecto, ¿no? Entonces, yo voy generando todos los alcances, voy generando de manera iterativa todas las características y las especificaciones del proyecto, pero el valor que le va a dar mi cliente hacia el proyecto se va a generar normalmente a la conclusión del proyecto, ¿no? Mientras que en un enfoque adaptativo del tipo incremental, en la medida que voy avanzando con el proyecto, yo ya le puedo ir dando valor a ciertas partes del proyecto, de modo tal de que el cliente pueda beneficiarse de los avances que voy generando en la medida que voy desarrollando el proyecto en cumplimiento de las especificaciones técnicas, en cumplimiento de los requisitos del alcance, en cumplimiento de los requerimientos del cliente marcados en el contrato, ¿no? Entonces, no sé si aquí sí se puede notar, ¿no?, de manera clara cuáles son los enfoques que tienen los proyectos desarrollados con este enfoque adaptativo, ya sea desde el punto de vista iterativo o desde el punto de vista incremental, ¿no? Creo que está bastante claro y muestra muy bien cómo se pueden enfocar nuestros proyectos para ir desarrollándose de manera secuencial, de manera acelerada, optimizando evidentemente los tiempos de desarrollo del proyecto y buscando siempre beneficiar al proyecto y beneficiar en algunas partes hacia el cliente, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro de que los proyectos se pueden desarrollar bajo estos enfoques de proyectos adaptativos, ya sea iterativos o incrementales. ¿De qué dependerá si mi proyecto va a ser iterativo o va a ser incremental? Evidentemente dependerá pues de la gestión y del objetivo propio del proyecto. Si, por ejemplo, estoy hablando de un proyecto hospitalario, por ejemplo, yo podría generar un enfoque iterativo, evidentemente sabiendo los requisitos del cliente, sabiendo las necesidades que plasma el cliente para el centro hospitalario, pero también en cumplimiento con la normatividad vigente. De hecho, en muchos de los proyectos que se han venido desarrollando con NEC 3 para proyectos hospitalarios, el enfoque pues era una descripción de los alcances del proyecto y básicamente referidos al cumplimiento normativo. No había, por ejemplo, planos en planta, no había elevaciones, no habían sketch del proyecto, porque esto se asumía que el contratista se lo iba a desarrollar en la medida que iba a generar el proyecto. Ahora, si este proyecto lo enfoco bajo un esquema iterativo, donde genero pequeños paquetes y voy generando valor al proyecto,
evidentemente un proyecto hospitalario, sin duda, no tendría pues funcionabilidad si es que no tengo completo el 100% de los alcances, ¿no? Entonces, en un proyecto público, normalmente pues esto se tiene que dar sí o sí, porque sin duda alguna el proyecto no podría entrar en servicio si es que no he concluido con el 100% de los alcances. Entonces, esto es un ejemplo claro de un proyecto iterativo donde inicio el proyecto y lo tengo que concluir para darle valor al mismo. Evidentemente, también, y es importante que no, este criterio no aplica pues al 100% de los proyectos, porque en muchos casos, una clínica, por ejemplo, puede generar partes del proyecto para ya ir prestando servicio para para los usuarios de las clínicas, sobre todo las privadas, que sin duda alguna lo que se va a buscar pues es tratar de rentabilizar las partes del proyecto que se estén desarrollando a favor del propietario. Entonces, si es que es así, entonces estaríamos bajo un proyecto con un enfoque incremental, donde partes del proyecto yo ya puedo ir dándole valor y puedo ir generando rentabilidad. Esto en el caso del ejemplo de un proyecto hospitalario. Sin duda, si estamos hablando de un proyecto del tipo retail, por ejemplo, se pueden aplicar indistintamente cualquiera de los dos criterios, siempre que evidentemente se cumplan los objetivos del contrato o los objetivos del proyecto. ¿Puedo hacer un enfoque iterativo? Sí, lo puedo desarrollar, siempre que mi fecha de culminación sea pues o esté acorde a las fechas requeridas por el cliente. Pero normalmente este tipo de proyectos son incrementales porque en un proyecto de retail normalmente la infraestructura general del centro comercial o de la tienda tiene que estar pues lista mucho antes de las fechas determinadas como fechacito, como el Día de la Madre o Navidad. ¿Por qué razón? Porque los usuarios, los inquilinos de un proyecto en retail normalmente necesitan un tiempo previo a estas fechas para hacer sus acondicionamientos y poner en puesta en servicio el proyecto en sí para llegar a estas fechas que son fechacito en este tipo de proyectos. Entonces, normalmente un proyecto en retail tiene pues un enfoque de trabajo del tipo incremental, donde en la medida que voy desarrollando el proyecto, yo ya voy generando algunas partes del proyecto ya con la debida anticipación para que el usuario final haga sus acondicionamientos. Entonces, yo ya le estoy dando valor a partes del proyecto para que estos puedan ser trasladados al usuario final, ¿no? Entonces, creo que ahí sí se enfoca muy bien este tipo de esquemas de trabajo del tipo adaptativo, ya sea iterativo o ya sea incremental. Podemos hacer también un esquema de trabajo que sea ágil, básicamente un esquema de trabajo que pueda ser iterativo y pueda ser también incremental, sí, evidentemente. Entonces, en este enfoque tenemos el mismo ejemplo, pero tenemos la descripción de ambos criterios de desarrollo del proyecto. Por un lado, tenemos, la descripción del alcance, tenemos la descripción del proyecto enfocado de manera nominativa y por otro lado también tenemos el enfoque final del proyecto, de modo tal de que tenemos por un lado la idea clara del proyecto y tenemos también la descripción del mismo. Entonces, si tenemos ambos criterios debidamente ya definidos, evidentemente podemos hacer una mezcla de ambos criterios y desarrollar nuestro proyecto de manera ágil, de modo iterativo, porque voy generando iteraciones de paquetes, pero también voy generándole valor a ciertas partes del proyecto. Y evidentemente lo que buscamos es pues que el proyecto cumpla el objetivo para el cual ha sido
prediseñado, ¿no? O para el objetivo que es básicamente darle valor al cliente o darle valor a nuestro contratante para que este proyecto se ponga en servicio y empiece a generar la rentabilidad para el cual ha sido conceptualizado. ¿Es posible establecer ciclos de vida de proyectos con una interrelación híbrida? Por supuesto, lo estamos viendo, donde tengo un enfoque iterativo y tengo un enfoque incremental a la vez, que utilice también, fíjense, aquí vamos a ver que no todos los proyectos necesariamente van a tener un enfoque adaptativo 100%, porque va a haber algunos casos donde se va a tener la conceptualización y se va a tener la necesidad también de incorporar fases predictivas de desarrollo del proyecto. ¿Eso qué implica? De que, por ejemplo, si yo estoy desarrollando un proyecto de infraestructura, vamos a ver de que un enfoque predictivo puede estar pues definido en la conclusión de la superestructura, por ejemplo, y en la definición o en la ejecución de la arquitectura. Entonces, este enfoque de, por ejemplo, haber terminado la estructura de concreto, la estructura propiamente, para después pasar a la etapa de acabados o a la etapa de la arquitectura, forma parte de una fase de desarrollo predictivo, porque yo no puedo hacer la arquitectura si es que antes no he pasado por la parte de la superestructura, por supuesto. Entonces, el proyecto 100% adaptativo no necesariamente es. Siempre va a haber algunas fases que van a ser también predictivas por propio concepto de la ejecución del proyecto y evidentemente por la propia naturaleza de los proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, es importante saber también pues de que no solamente tengo proyectos establecidos con una interrelación adaptativa, incremental o iterativa, sino también va a haber algunas fases que van a ser predictivas y que sin duda alguna van a agregarle valor también hacia el proyecto porque me van a ayudar a desarrollar un proyecto de una manera mucho más ordenada. Tenemos una consulta, por favor. Muy bien. Fíjense, ¿cuál es el concepto principal que manejamos cuando tenemos un proyecto adaptativo y cuando tenemos un proyecto predictivo? Si ustedes un poco evaluamos entre todos cómo se conceptualiza un proyecto predictivo, donde, como su propio nombre lo indica, predictivo, de predecir, tengo el expediente técnico ya desarrollado, aprobado por mi cliente, por tanto, el alcance ya lo tengo definido, ¿cierto? Entonces, siendo que el alcance ya está debidamente definido, ya está conceptualizado, ya cumple los requisitos del cliente, ya cumple las especificaciones técnicas, cumple la normatividad vigente, ya tiene planos, ya tiene memorias de cálculo, ya tiene especificaciones técnicas, ya tiene planeamiento, ya tiene un presupuesto referencial. Entonces, podríamos definir de que el alcance en este tipo de proyectos predictivos ya está definido. Por tanto, el costo y el tiempo se van a definir durante el proceso de adquisiciones o el proceso de procura. Mientras que en un proyecto adaptativo, en un proyecto flexible, donde tengo la referencia del alcance, pero el alcance se va a desarrollar en la medida que voy generando la funcionalidad del proyecto,
Entonces, bajo este esquema, el alcance va a estar definido hacia la funcionalidad que le quiero dar al proyecto. En un proyecto predictivo, el alcance va a estar definido por los requisitos de mi cliente. Pero en cambio, en un proyecto adaptativo, el alcance va a estar definido por los requisitos del cliente y la funcionalidad que le voy a dar al proyecto. En un proyecto predictivo, mi proyecto va a tener 600 camas, va a tener 25 unidades de servicio, unidades prestadoras de servicio, va a tener una zona de hospitalización, una de emergencia, una de consulta externa, uno de edificios auxiliares, uno definido a la morgue, otro definido a gases medicinales. En fin, yo ya tengo definido cada uno de los elementos con sus características ya debidamente establecidas, ¿no? Entonces, quien venga, quien construya el proyecto, va a tomar esa información y lo va a llevar a cabo y lo va a ejecutar, ¿no? Entonces, esto ya está definido en un proyecto predictivo, ya tengo el alcance definido bajo documentos que ya establecen los requisitos y definen los requisitos del cliente. Mientras que en un proyecto flexible, un proyecto adaptativo, el alcance está definido nominalmente, pero también lo que se busca es la funcionalidad del proyecto, ¿no? Se busca que el proyecto tiene que servir a 250,000 habitantes de la zona de influencia del proyecto y en función a esa demanda se empezará pues a definir el alcance del número de camas de hospitalización, el número de consultorios necesarios para cubrir la demanda de esa población, se tomará en cuenta cuántos consultorios de consultoría externa necesito, cuántas de áreas de hospitalización, si voy a tener cirugía, si voy a tener áreas de emergencia, si voy a tener áreas de obras secundarias, si voy a tener gases medicinales. Entonces voy adaptando los requisitos del cliente a las necesidades y a la funcionalidad que debe tener mi centro de salud o mi proyecto hospitalario en la zona de influencia del proyecto, ¿no? Fíjense la gran diferencia. En un proyecto predictivo ya está definido todo previamente, ya tengo las características y lo que hay que hacer es construirlo. Mientras que un enfoque adaptativo, flexible, todas estas características lo voy generando en función a unos requisitos básicos establecidos por el cliente, pero voy madurando y voy generándole funcionalidad en función a los criterios que se va a tener de adaptabilidad hacia la población usuaria final, ¿no? Busco la información necesaria y empiezo a generar los criterios para desarrollar el proyecto. En un enfoque predictivo, evidentemente, el alcance está debidamente definido en base a requisitos y a documentos, y los que van a ser flexibles, en este caso, va a ser el costo y el tiempo, porque dependerá del contratista o del postor que está licitando este proyecto para definir pues el costo del proyecto, que está en función al costo determinado, digamos, del alcance definido, y al tiempo de ejecución bajo la experiencia y expertise del cliente. No, perdón, del contratista en función a los requisitos del cliente. Y en el caso de los proyectos adaptativos y flexibles, normalmente el cliente fija el costo y el tiempo y en función a esa información, el contratista adapta el alcance al costo y al tiempo determinado que va a tener el cliente, ¿no? Entonces, fíjense, en un primer caso, se fija el alcance que está definido en documentos, y en el segundo caso de un proyecto adaptativo se fija pues el tiempo y el costo del proyecto, y el alcance se va generando, se va adaptando a estos requisitos y se va generando la funcionalidad del proyecto. Entonces, en un proyecto
del tipo predictivo, normalmente todos los esquemas del proyecto se van a adaptar al alcance, ¿no? Y en un caso de un proyecto adaptativo, básicamente el proyecto el proyecto adapta su alcance al costo y al tiempo debidamente ya definidos previamente, ¿no? Entonces, fíjense, por un lado, el alcance está definido y el costo y tiempo se adaptan a los requisitos previamente establecidos del alcance. Y en un proyecto adaptativo, básicamente el costo y el tiempo están definidos. Este proyecto tiene que costar 200,000 y tiene que durar 365 días. Entonces, en función a estos dos hitos, en un proyecto adaptativo, se buscará pues la funcionalidad del proyecto que se está buscando establecer, ¿no? Entonces, fíjense, predictivo, donde el alcance es fijo y el costo y tiempo se fija con el contratista ejecutor. Adaptativo, el costo y tiempo lo define el cliente y en función a estas dos variables se define el alcance del proyecto para darle la funcionalidad acorde a los criterios establecidos por el cliente. En un proyecto del tipo adaptativo, se debe privilegiar, y es una de las características que tienen todos los proyectos del tipo adaptativo, es que el equipo de proyecto debe intervenir y tiene que tener una interrelación permanente entre cada uno de los componentes para maximizar la funcionalidad del equipo a favor del proyecto. ¿Esto qué implica? Es que en este tipo de proyectos se debe privilegiar a los equipos de proyecto. Vale decir que los facilitadores, los gerentes, los directores, normalmente tienen que estar enfocados a maximizar el rendimiento de los integrantes del equipo de proyecto, siendo más que teniendo una función jerárquica en el proyecto, van a cumplir la función de facilitadores para que el equipo de proyecto empiece a desarrollarse y agregue valor al proyecto. Entonces, en este punto es importante precisar de que las jefaturas en este tipo de proyectos básicamente cumplen un rol facilitador en vez de cumplir un rol jerárquico que normalmente se da en proyectos del tipo donde la organización es del tipo funcional, ¿no? Ustedes recordarán muy bien los proyectos que tienen un esquema de organización del tipo funcional, normalmente hay un jefe y tienen por debajo, tienen a todo su equipo del área establecida de esta jefatura. Entonces, para tener una interrelación entre un área y otra área, normalmente esa comunicación sube hasta la jefatura conversa con su par, que es la otra jefatura, y esta a su vez decanta la información para llegar hacia el interesado final. Entonces, el flujo de información normalmente es vertical hacia arriba y vertical hacia abajo, ¿no? Entonces, este es normalmente un esquema organizativo funcional, ¿no? Donde la información va por un solo canal. Mientras que en los proyectos adaptativos y en los proyectos que se gestionan con este tipo de proyectos ágiles que se vienen generando con NEC, normalmente la comunicación tiene que ser bajo un esquema de organización del tipo matricial, donde por un lado vamos a tener el esquema, digamos, el esquema funcional, donde tengo un jefe y tengo los colaboradores del proyecto, pero a su vez voy a incrementar una funcionalidades horizontales,
donde, por ejemplo, voy a tener representantes de una especialidad que van a abordar a cada especialista de cada área, de modo tal de que en vez de ser la comunicación del tipo jerárquico, funcional, de arriba para abajo, en un esquema matricial, va en los dos sentidos, horizontal y vertical, de modo tal que la comunicación es mucho más certera, es mucho más cercana y es mucho más ágil para tomar decisiones en el proyecto. Entonces, esto como una característica principal de los equipos de proyecto en este tipo de, digamos, de proyectos, valga la redundancia, que se manejan con un esquema adaptativo, ¿no? La organización no necesariamente es del tipo funcional, sino más bien promueve que la comunicación de la organización sea del tipo matricial, ¿no? Horizontal y vertical. Muy importante dentro de un proyecto es que todas las jefaturas de área y las jefaturas tanto verticales de organizaciones funcionales verticales y matriciales tienen que tener una interrelación directa con todo el equipo del proyecto. Tienen que estar debidamente enterados y gestionar todos los procesos, gestionar todas las herramientas que requiere el equipo de proyecto para maximizar su rendimiento, ¿no? Debe capacitar permanentemente a su equipo de proyecto para, evidentemente, buscar que esta capacitación brinde valor agregado hacia el proyecto. Tiene que desarrollarlo en cuestiones propias del tipo de proyecto y buscando que cada uno de estos tome decisiones a favor del proyecto, ¿no? Entonces, el rol principal de las jefaturas en este tipo de proyectos es el de ser más que jefe, es de un facilitador para que el equipo de proyecto promueva y desarrolle sus capacidades a favor del proyecto. Normalmente, en este tipo de proyectos, hay roles que desarrolla cada uno de los integrantes del proyecto. En principio, está pues el dueño del proyecto, que es, en caso de los contratos NEC, el gerente de proyecto, quien básicamente es el dueño. ¿Me permiten un minuto, por favor? Básicamente es el dueño del proyecto, es aquel que representa pues los intereses del contratante o del cliente. Tenemos el equipo de proyecto, que es todas las áreas de soporte y las áreas de ejecución y las áreas de soporte administrativas del proyecto, donde todas ellas tienen que tener una interrelación directa entre todos los integrantes. No podemos tener áreas, por ejemplo, de costos divorciada del área de planeamiento, ni del área de ingeniería, ni del área de procura, ni del área de administración contractual, ni del área de administración, ni del área de recursos humanos, sino más bien lo que se busca y lo que se promueve es de que todas estas áreas trabajen de manera matricial, no solamente con los jefes, sino el equipo entre sí, ¿no? Entonces, este es un esquema matricial de trabajo, ¿no? Donde no solamente tengo las áreas de soporte, sino también tengo jefaturas transversales que lo que van a buscar es establecer una relación directa entre todos los integrantes responsables de cada área de soporte. ¿Cómo lo podemos interiorizar esto en un proyecto real? Recordarán ustedes que los proyectos que se vienen manejando del tipo NEC, ya sea proyectos con la Autoridad Nacional de la Infraestructura o con el Proyecto Especial de Infraestructura Educativa, con el PIP, estos proyectos normalmente están destinados o están conceptualizados por paquetes, ¿no? Por ejemplo, tenemos paquetes de ejecución de hospitales que tienen 3, 4 hospitales
cada contratista está encargado de 2 o 3 hospitales en ejecución, cada contratista tiene un paquete de proyectos de soluciones integrales, cada contratista tiene un paquete de construcción de colegios bicentenario, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos que cada obra va a tener un esquema de organización propio de cada proyecto, ¿no? Va a tener un residente o un supervisor de obra, va a tener un área de control de proyecto, va a tener un área de oficina técnica seguramente, va a tener un área de seguridad, va a tener un área de calidad, va a tener un área de administración. Y cada una de ellas seguramente va a tener sus propios colaboradores que van a formar parte del equipo. ¿Cómo se busca? Si estamos hablando en un proyecto, normalmente pareciera de que el esquema de organización es del tipo funcional, donde tengo un jefe que vendría a ser el supervisor del residente y por debajo tengo las áreas de soporte de calidad, de seguridad, de oficina técnica, de costos, de planeamiento, ahora último, los del área de diseño o ingeniería. Entonces, pareciera de que estamos hablando de un esquema funcional de organización. Pero en estos proyectos, como tengo un paquete de 4 proyectos y cada proyecto tiene un esquema funcional jerárquico, normalmente se aplica a estos unas jefaturas que son transversales a las 4 obras. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en una central yo voy a tener a un gerente de planeamiento que va a tener relación directa y funcional con cada gerente de las 4, con los responsables de planeamiento de las 4 obras. Lo mismo pasará con el gerente de procura, donde este gerente de procura tendrá interrelación directa con cada uno de los responsables de procura de cada una de las obras. Pasará con costos, pasará con diseño, pasará con administración, que cada uno de ellos va a tener un representante en cada obra, el cual va a tener la responsabilidad de reportar las incidencias de su proyecto al gerente central, pero también a su vez reportará pues a su jefe inmediato, que será pues seguramente al supervisor de obra. Entonces, fíjense, por un lado tenemos un esquema funcional que va de arriba para abajo, donde tengo el supervisor y cada uno de los responsables, pero a su vez tengo jefaturas horizontales que van a tener una jefatura central que va a tener relación directa con las 4 obras o con cada una de las obras del paquete que estamos observando. Entonces, ahí es donde se forma el esquema organizativo del tipo matricial, donde tengo, por un lado, organización funcional y por el otro lado tengo organización horizontal que hacen las veces de una matriz. Entonces, las comunicaciones normalmente son mucho más ágiles porque el esquema que yo voy a trabajar en un proyecto lo tengo que replicar a todos los proyectos. Y lo mismo pasará con cada una de las áreas, de modo tal de que la comunicación se estandariza, la comunicación se vuelve mucho más ágil y los entregables buscan un solo enfoque que básicamente es proporcionar información en tiempo real para ver la performance del proyecto y buscar evidentemente soluciones que se puedan generar a favor del proyecto. Entonces, esto para un poco describir cómo se mueve el equipo de proyecto dentro de este tipo de proyectos que son con unos esquemas del tipo matricial, vertical y horizontal a la vez. Cada gerente, normalmente, y acá hablo de los gerentes transversales, evidentemente lo que buscan es pues, ser facilitador de cada uno de los especialistas de cada sección, ya sea planeamiento, costos, procura, diseño, cualquiera fuera su función. Entonces, el gerente central o el gerente, el líder ágil, busca pues optimizar y estandarizar los procesos para estos proyectos o para estos proyectos donde todos ellos van a tener la necesidad y la obligación de
estandarizar sus procesos con un solo esquema de trabajo. Y ese esquema de trabajo lo proporciona el gerente del contratista, que va a ser transversal a todos los proyectos, ¿no? Entonces, con esto, lo que se busca es realizar no solamente trabajos aislados en los proyectos, sino que se busque un solo esquema de trabajo que garantice y que proporcione información a todos los gerentes para la toma de decisiones oportunas a favor del proyecto, ¿no? Entonces, estandarizar la información, estandarizar los procesos, ayuda mucho a la gestión efectiva de los proyectos. Y por otro lado, tenemos también el director del proyecto. Evidentemente, el director del proyecto, lo que se busca como función principal en este tipo de proyectos, básicamente pues es aquel que es responsable del proyecto, de los resultados del proyecto, y es básicamente quien se encarga de proporcionar los recursos necesarios para que el proyecto cumpla los objetivos, no solamente de cara hacia la alta dirección del contratista, sino también a favor del cliente, ¿no? Entonces, en este punto, el director de proyecto básicamente es aquel responsable del proyecto, de todo el paquete del proyecto, que va a buscar rentabilizar, si estamos hablando del contratista, rentabilizar o garantizar la rentabilidad de su proyecto, y para esto, evidentemente, tiene que buscar y proporcionar los recursos necesarios para la ejecución sin contingencias, sin restricciones del proyecto, ¿no? Entonces, finalmente, este es pues quien da la cara hacia la alta dirección por parte del contratista. Uno de los puntos importantes que se deben desarrollar y que se desarrollan en este tipo de proyectos, básicamente está enfocado a desarrollar las habilidades blandas de todo el equipo de proyecto. No solamente de los directivos, no solamente del gerente de proyecto, no solamente de los gerentes del contratista, no solamente del director del proyecto, sino de todo el equipo de proyecto, ¿no? Habilidades blandas que cada uno de ellos, en su enfoque, va a tener que desarrollar para garantizar de que la información que se tenga del proyecto sea a favor del proyecto, para que el equipo de proyecto tenga un esquema de comunicación efectivo y asertivo, de modo tal de que cualquier decisión que se pueda tomar en el proyecto siempre busque satisfacer los objetivos del proyecto en principio y los objetivos particulares de cada una de las partes, contratista y contratante, ¿no? Quería tomarme unos minutos, por favor. No sé, están viendo en la pantalla un código QR donde me gustaría que intervengamos en nuestra sesión un poco para definir cuáles son aquellas habilidades blandas que ustedes consideran debe tener un gerente de proyecto, debe tener un gerente de línea, un gerente del contratista, y qué habilidades blandas debe tener el director del proyecto y en general cada integrante del equipo de proyecto. Habilidades blandas que sin duda van a ayudar a que el proyecto tenga pues un equipo de alto desempeño y que se desarrolle a favor del proyecto. Por favor, los invito a hacer o a escanear el código QR para un poco ver qué habilidades blandas podemos tener y mantener de nuestro proyecto, de modo tal de que busquemos pues de que el equipo de proyecto sea un equipo de alto desempeño. Por favor, si me ayudan con esta encuesta, voy a colocar en la pantalla. No sé si logramos ver ahí nuestra encuesta. Fíjense, de todos los que vamos interrelacionando, dentro de las habilidades blandas
que debería tener un líder, solución de conflictos, perfecto, empatía, tiene que ser evidentemente empático, promover el liderazgo, eso es muy importante, la comunicación asertiva, que es uno de los aspectos y uno de los puntos que son fundamentales en la participación del equipo de proyecto, evidentemente, trabajo en equipo, evidentemente promover el trabajo en equipo, disciplinado, es una característica de, sobre todo, dar el ejemplo, buscando digamos, de que el equipo de proyecto imite estas buenas acciones. Puntualidad, tiene que ser puntual, evidentemente un líder tiene que mostrar con el ejemplo digamos, el tener estas habilidades, que más que habilidades, creo yo, son conductas o son hábitos que son muy positivos, evidentemente. Solución de conflictos, cumplimiento de objetivos, que creo que sí, este es también el enfoque a los objetivos del proyecto. Empatía nuevamente, escucha activa, este es un tema, fíjense, la escucha activa, hoy por hoy, es un tema que hay que madurar y hay que promover mucho, porque no solamente promueve una comunicación efectiva entre las partes, sino que también promueve un espíritu de respeto entre los integrantes del equipo. La escucha activa, hoy por hoy, se ha visto, digamos, afectada, por llamarlo de alguna manera, por el uso, por ejemplo, de aparatos electrónicos en las reuniones. Si ustedes, por ejemplo, están en una reunión, normalmente van a ver pues de que muchos de los integrantes del equipo normalmente están pegados al celular o a algún aparato electrónico, y muchas veces esto hace de que las reuniones sean poco efectivas porque se redunda en algunos aspectos que seguramente se han tratado en el proyecto, pero que muchas veces han pasado inadvertidos porque no se estaba generando pues un aspecto de escucha activa entre todos los integrantes del equipo. Entonces, esto hace mucho respecto a la efectividad que deben tener las reuniones. Puntos importantes, las reuniones, por ejemplo, como punto de partida, no deberían ser reuniones que trasciendan más de media a una hora, en el peor de los casos, donde el enfoque de las reuniones tiene que ser pues un enfoque efectivo. Problema, buscar solución, ¿no? El enfocar las reuniones en buscar culpables, evidentemente ya no es nada efectivo, porque finalmente habrá su momento para desarrollar este tipo de acciones, pero las reuniones normalmente, para ser 100% efectivas, se tiene que buscar, pues, problema identificado o riesgo identificado, se tiene que trabajar en buscar la solución o la mejor solución para mitigar estos riesgos, ¿no? Otro punto, visión estratégica, muy bien, el enfoque siempre al resultado, buscando siempre estrategias para garantizar pues los objetivos no solamente del proyecto, sino de alguna de las partes. Muy bien. Dentro de estos también es importante, por ejemplo, creo que tiene mucho que ver con la visión estratégica. Un líder también tiene que ser un buen planificador, tiene que conocer y tiene que saber cómo enfocar el proyecto de modo tal de que se marque un horizonte y se marque una dirección por el cual se tiene que encaminar el proyecto. Uno de los puntos que también es importante en este tipo de proyectos es el tema de la flexibilidad. Un líder tiene que ser flexible a escuchar alternativas y a la capacidad también de flexibilizar sus posiciones, siempre que evidentemente haya posiciones pues que ayuden a buscar los objetivos del proyecto. Tiene que adaptarse también a las nuevas tendencias, tiene que adaptarse
y ser flexible a la vez a buscar soluciones alternativas que muchas veces pueden ser mucho más beneficiosas para el proyecto. Trabajo en equipo, que creo que también lo hemos visto por ahí, entre muchos otros puntos que es importante que nosotros sepamos que forman parte pues de muchas de las habilidades blandas que debe tener un líder, y no solamente un líder, sino promover estos en todo el equipo de proyecto. Muy bien, muchísimas gracias por el aporte. Creo que es muy importante conocer que todos nosotros estamos ligados y conocemos de alguna manera las habilidades blandas que se deben promover en un equipo de proyecto. Y de hecho, muchas de estas habilidades son importantes que cada uno de nosotros los vayamos madurando, los vayamos poniendo en práctica, porque evidentemente esto nos ayuda a ser mejores profesionales y sobre todo a tener capacidades de liderazgo con los equipos de proyecto en los cuales vamos a tener mucha relación. Volvemos a nuestra diapositiva. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? ¿Sí? ¿Se logra ver, colegas? Muy bien. Cuando nosotros nos enfocamos en tener una planificación adaptativa, tenemos que enfocarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del cliente, donde evidentemente el cliente va a tener pues horizontes de desarrollo, de planificación del proyecto a largo plazo. Normalmente, la visión que va a tener un cliente, un promotor, un contratante, va a ser no solamente a un proyecto, sino a varios proyectos en los cuales va a tener una planificación estratégica que va a abarcar en principio algunos años, seguramente, donde dirá, pues a lo largo de 5 años va a tener una planificación de generar una visión de sus proyectos, digamos, de construir un proyecto por año, un proyecto cada 2 años, en fin. Pero esto buscando el paquete general de proyectos que va a tener en su cartera. Asimismo, generará pues requisitos de alto nivel para lanzar sus proyectos. Fíjense, si tenemos una visión inicial de producto que forma parte, que está compuesto por varios proyectos, evidentemente esto es a largo plazo, pero también va a tener pues un esquema de planificación a corto plazo en el cual marcará el derrotero para empezar a desarrollar partes del producto o partes del proyecto en una planificación a corto plazo. Si ustedes se fijan bien, colegas, la descripción básicamente va a una definición de planificación a largo plazo, donde no solamente tengo un proyecto, sino tengo varios proyectos que van a formar parte de un producto. Y por otra parte, aquellos proyectos que están cercanos en el tiempo van a formar parte de una planificación adaptativa a corto plazo de 1 a 2 años aproximadamente. Esto visto desde el punto de vista del cliente. Si nosotros vemos este mismo esquema a nivel de proyecto, a nivel de contratista o de ejecutor, vamos a ver pues de que normalmente la planificación adaptativa que va a tener el contratista va a estar con un horizonte de tiempo muchas veces
acorde al plazo de ejecución o al periodo de ejecución del proyecto. Por tanto, su planificación será, pues, en principio, a un plazo que va a estar determinado por la fecha de inicio y la fecha de culminación del proyecto, que puede ser de 3 a 12 meses en promedio, que evidentemente va a estar en función a las características propias del proyecto, ¿no? Esto se desarrolla básicamente en un cronograma de alto nivel, donde voy a buscar los puntos importantes del proyecto y voy a empezar a generar los paquetes de ejecución iterativos o adaptativos, tanto iterativos como incrementales, o ágil, o en su defecto una conceptualización híbrida entre predictivo y adaptativo, ¿no? Una vez que tengo este cronograma de alto nivel donde mostramos la planificación macro de mi proyecto, deberé realizar una planificación mucho más certera, más detallada, donde ya establezco requisitos a corto plazo. Requisitos que evidentemente va a tener un nivel de detalle de características de las actividades que voy a desarrollar, holguras, voy a incorporar temas relacionados a procedimientos, a procesos, a plazos de revisión, a procesos de procura, a gestión de procesos de ejecución, tiempos de liberación de trabajos, tiempos de pruebas de calidad, entre otros, que van a tener un nivel de detalle que van a estar incorporados ya en esta planificación a corto plazo. Tengo la planificación macro. De esta planificación macro extraigo una parte que normalmente va a estar enfocada a 1 a 3 meses de planificación, en la cual empiezo a desarrollar con un nivel de detalle mucho mayor para posteriormente generar una iteración que se va a ir dando a corto plazo, desde 1 hasta 4, 6, 8 semanas, lo que normalmente nosotros le denominamos el 4-week, que es la planificación que se va a dar con un horizonte de tiempo, ya sea 4, 6, 8 semanas, donde voy a incorporar, entre muchas cosas, las actividades, las tareas y los requisitos que van a interrelacionar en cada una de estas actividades planificadas, para que estos puedan ser levantados antes del periodo o la fecha de inicio de la ejecución de estas tareas. Lo que nosotros normalmente conocemos como el look ahead o la planificación a 4 semanas, con todas las herramientas que esta tiene, por supuesto, que estamos hablando del 4-week, por ejemplo, estamos hablando del análisis de restricciones, estamos hablando del porcentaje de plan cumplido, estamos hablando de la planificación semanal, estamos hablando de la planificación diaria, que es lo que se ve a continuación. Tenemos donde cada una de las actividades, evidentemente en base al 4-week o al look ahead, que es la planificación más cercana y más certera, con un nivel de detalle mucho más detallado, lo voy a plasmar bajo un esquema de planificación diaria, donde evidentemente ya no solamente voy a ver los requisitos de la actividad, sino ya empiezo a la tarea organizativa para el cumplimiento de esta planificación. Entonces, fíjense, la planificación adaptativa, vista desde el punto de vista del contratista, realmente es lo que todos nosotros venimos practicando en el día a día. Tenemos la planificación de alto nivel, que es nuestro cronograma macro de obra, nuestro cronograma de obra. Tenemos un horizonte de planificación detallada, que también lo extraemos de esta planificación, pero con un nivel de detalle mucho mayor. Tenemos nuestro 4-week, que vendría a ser nuestra planificación de iteración a corto plazo, y tenemos nuestra planificación diaria, donde ya ponemos en marcha la ejecución del proyecto. Entonces, todo este proceso nosotros realmente lo venimos ejecutando, lo venimos practicando. La única diferencia
es que en el caso de la planificación adaptativa, tiene que estar enfocada a generar iteraciones para ir completando cada parte del proyecto, pero vista desde una planificación integral, donde no solamente me enfoque en planificar la ejecución, que es lo que normalmente hacemos, sino planificar la parte del diseño, planificar la parte de la procura y planificar, por supuesto, la parte de la ejecución. De hecho, todos los proyectos en contratos NEC, independiente de su naturaleza, están obligados a presentar todas estas planificaciones de manera obligatoria, el 4-week, el análisis de restricciones, el porcentaje de plan cumplido, el plan semanal y todo eso, con el nivel de detalle que estos requieren, e incluyendo, fíjense, esta es la variabilidad, la variación que tiene, y creo que es uno de los aportes fundamentales de los contratos NEC, que incluye no solamente la etapa de la planificación de la ejecución, sino incluye la procura e incluye también el desarrollo del diseño. ¿Esto qué implica? De que el look ahead no solamente tiene que estar enfocándose a generar la ejecución, sino tengo que incorporar, por ejemplo, la planificación de la etapa del diseño, cuándo debo iniciar el diseño de qué elemento, cuándo tengo que dar por finalizado, cuándo tengo que entregar esta propuesta para la aceptación del cliente, cuándo recibo la aceptación del cliente, cuándo inicio mi proceso de procura, cuándo inicio o cuándo se establece mi proceso de entrega de bases, cuándo se establece mi proceso de consultas y respuestas, cuándo recibo la propuesta de los postores, cuándo hago mi carta de recomendación, cuándo recibo la aceptación por parte del gerente de proyecto, cuándo firmo el contrato, cuándo inicia el proceso de ejecución del proyecto, cuándo empieza todas las tareas productivas del subcontrato, si es el caso. Entonces, en esta planificación tenemos la variación, y es una variación a favor, de que incluimos todos los procesos desde el inicio del diseño hasta la ejecución. Esa es la gran ventaja, porque me permite y nos obliga a pensar de manera integral entre todos los integrantes del equipo, de forma tal de que tengamos presente la planificación integral del diseño, de la procura y de la ejecución del proyecto. Es importante también que, como parte del desarrollo de los proyectos adaptativos, independiente de que si es incremental o si es un proyecto adaptativo iterativo, en nuestros proyectos tenemos que tener una visualización integral del alcance del proyecto para yo poder tener la oportunidad de planificar de manera integral mi proyecto. En este esquema que estamos observando, evidentemente yo tengo que, en principio, identificar todos los paquetes comerciales o los paquetes de desarrollo del proyecto que van a estar enfocados no solamente a la parte de la ejecución, sino también a la parte del diseño. Entonces, en el ejemplo que estamos observando, que es un ejemplo de un proyecto real, en los cuales, en principio, tengo pues el listado de todos los paquetes comerciales que se van a ir desarrollando, evidentemente cada uno con su identificación propia, y también, a su vez, con un inicio para el desarrollo del diseño, procura y la construcción, para el inicio de todo el proceso. Entonces, fíjense, si nosotros estamos en un esquema normal, lo primero y el primer paquete iniciando el proyecto tiene que ser, pues,
como lo dice el contrato, dice contratar al diseñador del proyecto y contratar, por ejemplo, el monitoreo ambiental del proyecto. Esto como primer paso. Si yo ya tengo en esta etapa al diseñador del proyecto, evidentemente este diseñador ya va a tener el concepto claro de lo que tiene que diseñar. Por tanto, yo ya puedo generar algunos paquetes de diseño, de procura y de fabricación que van a ser los inicialmente desarrollados por este subcontratista de diseño. En este caso le vamos a llamar el diseñador. Entonces, en este punto, tocará pues seguidamente al primer paquete, tocará pues desarrollar el paquete de diseño para el suministro de los aisladores sísmicos. Estamos hablando de un proyecto hospitalario. Por tanto, tengo el diseño de los aisladores sísmicos, desarrollaré la procura para la fabricación de estos aisladores sísmicos, tendrá la fabricación y finalmente pasará al transporte aéreo o transporte marítimo, cualquiera sea la naturaleza de este subcontrato, para el transporte hacia obra de los aisladores sísmicos. Entonces, este vendría a ser un paquete inicial que puedo ya desarrollar en el proyecto. Seguidamente, puedo también empezar a desarrollar otro paquete que pudiera ser paralelo al anterior, donde, por ejemplo, puedo ya desarrollar el movimiento de tierras masivo, de tal modo que el diseñador ya ha planteado, ya ha plasmado y ya ha definido los niveles para la ejecución, los niveles de piso terminado, los niveles de fondo de losa, cualquiera fuera su connotación, para desarrollar el proyecto integral. En esta etapa, entonces, yo ya puedo desarrollar la procura para el movimiento de tierras masivo, puedo desarrollar toda la procura para las instalaciones de energía provisional, evidentemente este es algún requisito de obras provisionales y preliminares, y tengo que también desarrollar toda la parte de la subestructura de mi proyecto. Entonces, fíjense cómo se va generando pequeños paquetes que no tienen necesariamente una relación directa con los paquetes sucesores y también ya cumplen con algunos requisitos de los paquetes predecesores. Otro paquete que pudiera generarse, limpieza de terreno, por ejemplo, alquileres de equipos para la obra, el subcontrato como obras provisionales para la disposición de residuos, el subcontrato, por ejemplo, acá viene de obras civiles para la superestructura. En un paquete anterior he desarrollado la superestructura, he desarrollado la superestructura. Entonces, si nos damos cuenta y analizamos un poco entre el paquete de superestructura y el paquete de superestructura, existe y va a existir un paquete intermedio que ya lo habíamos contratado anteriormente, que es la fabricación y el transporte de los aisladores sísmicos. Yo no podría, por ejemplo, realizar este subcontrato de superestructura si es que yo previamente no he desarrollado el diseño, la procura y la fabricación de los aisladores sísmicos. Entonces, cumplido este proceso, yo evidentemente recién puedo dar por iniciado el proceso de superestructura porque se asume que mis aisladores han sido ya fabricados, diseñados, licitados y fabricados previamente, de modo tal de que cuando yo genere mi subcontrato de superestructura, este paquete ya esté debidamente camino a obra o en obra para que pueda darse inicio a la superestructura. Servicio de impermeabilización del cisterna, normalmente como parte de la superestructura, se ejecuta pues las obras para los cisternas y evidentemente la impermeabilización tiene que ser inmediata para evitar cualquier tipo de contingencia que pueda afectar a estas estructuras que por su propia connotación deben tener características
individuales propias. Sigo generando más paquetes, ya me voy metiendo mucho más al detalle, ¿no? Acá tengo los ascensores, tengo tema de ya las instalaciones especiales del proyecto. Un siguiente paquete que también sigo incluyendo más paquetes, el equipamiento médico, finalmente luminarias y otro tipo de accesorios. Esto a nivel de ejemplo de cómo en el tiempo se puede generar múltiples paquetes de modo tal de que uno no interfiera con el otro y siempre teniendo una visión integral de cómo se va a ir desarrollando y cómo se va a ir gestionando mi diseño, cómo se va a ir gestionando mi procura y cómo se va a ir desarrollando la ejecución de mi proyecto. Bajo este esquema, la paquetización pues resulta ser un trabajo bastante sesudo, que donde hay que incorporar toda la experiencia de los que intervienen en el proyecto para hacer pues de que estos trabajos no interfieran con trabajos posteriores, ni tampoco tengan interferencia estos con trabajos predecesores antes ya ejecutados. Si nosotros enfocamos este punto también bajo un esquema de paquetización en un proyecto de grandes dimensiones, evidentemente podemos desarrollar paquetes de diseño siempre que la estructura nos los permita, por supuesto. Entonces, yo podría generar, por ejemplo, en un proyecto de edificaciones, podría generar el paquete, por ejemplo, que les comentaba de la subestructura, donde puedo generar un paquete integral para todas las cimentaciones, de modo tal de que estos no van a interferir ni con trabajos predecesores, ni con trabajos sucesores a esta actividad. Generaré mi paquete de aisladores sísmicos, pero también podré generar un paquete para mi proyecto de primer nivel, por ejemplo, ya sea de estructuras de segundo nivel, tercer nivel. Si estamos hablando de superestructuras de manera integral, generaré pues todo el paquete de superestructuras del primer, segundo y tercer nivel a nivel de estructuras, por ejemplo. Entonces, si tengo esta conceptualización de poder partir mi proyecto entre paquetes que no interfieran entre sí ni tampoco generen restricciones a demás paquetes, evidentemente un proyecto sí se vuelve fácil de paquetizar porque voy a tener una conceptualización clara de lo que estoy buscando para satisfacer los requisitos del proyecto y cumplir los requerimientos no solamente del contrato, sino también normativos para nuestro proyecto. Si esto lo enfocamos nosotros en un esquema de paquetización más detallada, lo que también podría generar en un proyecto podría ser un esquema de sectorización o de paquetización secundarios. Si aquí observamos, por ejemplo, paquetización macro, donde tengo subestructura, superestructura, y si estoy observando en arquitectura, puedo tener también la arquitectura de los sótanos, por ejemplo, de los semisótanos, o puedo tener también la arquitectura del primer nivel, la arquitectura del segundo nivel, la arquitectura del tercer nivel, ¿no? Que pueden ser factibles de paquetizar, siempre buscando la optimización de tiempos. Este esquema, en un plano, yo lo podría desarrollar de esta manera, por ejemplo, donde pueda tener, en principio, el sector 1 para desarrollar el diseño arquitectónico de este sector y la construcción propiamente de este sector. Pero evidentemente esto viene de la mano no solamente con el diseño arquitectónico, sino tendrá que ver con el diseño de instalaciones eléctricas, tendrá que ver con el diseño de instalaciones sanitarias, tendrá que ver con el diseño de instalaciones mecánicas, instalaciones de corrientes débiles, entre otras que van a intervenir en este sector. Y evidentemente,
donde se torna complejo es en la interrelación que va a tener cada uno de estos elementos de diseño propios y su ejecución. Si yo tengo el diseño desarrollado de este sector de manera integral, evidentemente la construcción ya se me puede hacer fácil, porque yo ya puedo planificar una planificación detallada para este sector, porque yo ya tengo la información completa de lo que lleva y de lo que está compuesto este sector puntual. Lo mismo pasará si es que yo empleo un esquema del tipo adaptativo para un siguiente paquete que vendría a ser también el sector 2, donde evidentemente el diseño también se va a plasmar en no solamente el diseño de arquitectura, sino de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, corrientes débiles, gases medicinales, entre otras. Pasará lo mismo para un sector 3, para un sector 4, para un sector 5, un sector 6, un sector 7, un sector donde todos y cada uno de estos sectores va a tener una característica propia. Si en el papel pareciera fácil generar este tipo de paquetización, colegas, créanme que en la práctica no resulta ser tan sencillo como lo estamos observando en el gráfico. ¿Por qué razón? Porque en un proyecto hospitalario que es similar al que están observando ustedes, no solamente en un sector determinado ingresa pues todas las especialidades que hemos estado definiendo, como son instalaciones sanitarias, eléctricas, gases medicinales, instalaciones mecánicas, comunicaciones, data, sistemas sincronizados de relojes, entre otras, que entran en cada uno de estos, de estos sectores, sino que también está de la mano con criterios, por ejemplo, para establecer montantes, para establecer sistemas de distribución de agua, sistemas de distribución de energía, entre otros. Entonces, ciertamente, el paquetizar este tipo de proyectos donde la interrelación entre todas las especialidades es muy grande, resulta ser complejo, si es que más aún los diseñadores no tienen un esquema claro de cómo se pueda generar esta interrelación entre diseño, procura y construcción. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se usa en este tipo de proyectos? Normalmente el paquete principal vendría a ser todo el piso y los paquetes de desarrollo, los paquetes de ejecución, serían cada uno de estos pequeños paquetes donde el paquete principal es el diseño de todo el piso, pero el paquete de construcción va a ser cada uno de estos sectores. De modo tal de que, por ejemplo, en un primer periodo puedo desarrollar la arquitectura de este paquete, termina esto, me paso a este paquete y empiezo a desarrollar la arquitectura. Pasará en este primer paquete la parte de instalaciones eléctricas e instalaciones de corrientes débiles, por ejemplo, termina, pasa a un siguiente paquete. Este que estaba haciendo arquitectura, terminando esto, pasará a un siguiente paquete, de modo tal de que cada uno de estos sectores va a tener la relación en construcción de solamente uno o varias especialidades, dependiendo del tamaño de cada uno de estos sectores. Si esto lo pasamos o lo comparamos contra lo que también nosotros venimos utilizando en nuestra industria, que son los trenes de actividades o los trenes de trabajo, vamos a ver de que la paquetización lo que busca en el fondo es también establecer ese tipo de esquemas, pero que trata de integrar no solamente la construcción, sino también trata de integrar la procura y trata de integrar la ingeniería, ¿no? Vemos que la ingeniería es algo más complicada de paquetizar bajo este esquema, porque la ejecución normalmente sí se desarrolla bajo este esquema.
pero incorporarlo a la procura, incorporarlo al diseño, evidentemente sí tiene ciertas complejidades porque hay una interrelación directa entre todos los especialistas y no todos necesariamente manejan este esquema de trabajo donde priorizar algún sector se vuelve pues necesariamente la prioridad de cada especialista, ¿no? Entonces, es ciertamente complejo, pero estamos entrando en un esquema de curva de aprendizaje donde lo que buscamos es de que esto en un mediano a corto plazo se empiece a generar en nuestra industria para tener el objetivo de viabilizar y optimizar mucho más nuestros plazos de ejecución en los proyectos. No sé si tenemos consultas, colegas. Por favor, los escucho antes de dar nuestras conclusiones sobre la sesión del día de hoy, que me parece que ha sido ciertamente interesante porque hemos visto algo que normalmente hemos visto en nuestra industria, en proyectos privados, pero que sin duda alguna también se pueden utilizar dentro de los contratos NEC y de hecho estos tipos de contratos están precisamente adaptados y pensados en desarrollar este tipo de proyectos. Proyectos adaptativos que con la colaboración que promueve los contratos NEC son factibles de su realización. Los escucho, por favor. Muy bien. Pareciera que no tenemos consultas, entonces, fíjense, uno de los puntos importantes que nosotros tenemos que interiorizar en nuestros proyectos, básicamente es saber que como parte importante de la planificación adaptativa, implica saber de que es factible que la planificación de los proyectos bajo un enfoque adaptativos tiene que privilegiar pues el alcance funcional de los proyectos. Hemos visto iterativo, que sabemos de manera nominativa el alcance que quiere nuestro contratante, nuestro cliente, y lo adapta a medida que vamos ejecutando, lo vamos adaptando hasta alcanzar los requisitos del cliente. Y el tema incremental, donde sabemos lo que se quiere y vamos generando parte por parte hasta lograr el objetivo del proyecto. Esto como parte de la planificación adaptativa. Otro punto importante es saber de que los enfoques ágiles, como son este tipo, buscan proporcionar valor a los entregables del cliente para que el cliente pueda generar valor en la medida que cada uno de estos pequeños entregables, sobre todo en la visión adaptativa incremental, donde el cliente busque sacar provecho, busque generarle valor a cada parte de desarrollo de nuestro proyecto. Vimos que hay casos en los cuales es totalmente factible el ir dándole valor a partes del proyecto, pero también vimos que en algunos otros proyectos esto es restrictivo, considerando de que el enfoque es entregar el proyecto al 100%, por tanto, no necesariamente puede ser del tipo incremental, sino más bien del tipo iterativo. Otro punto que privilegia también los enfoques ágiles es pues el tema de la participación activa de todo el equipo de proyecto. Para esto, evidentemente lo que se busca es tener equipos de alto desempeño donde los gerentes o las jefaturas, más que buscar una relación jerárquica con los integrantes del equipo de proyecto, lo que se busca es ser facilitadores y ser promotores de la capacitación para potenciar las características y las cualidades de los integrantes del equipo de proyecto y evidentemente estos se trasladen a favor de conseguir los objetivos del mismo y los objetivos particulares de cada una de las organizaciones. Con esto, colegas, damos por terminado nuestro módulo 4, un poco también recomendando a cada uno de ustedes
podamos revisar la información que se les viene compartiendo, de modo tal de que tengamos una visión más amplia y más completa de cómo enfrentar nuestros proyectos bajo estos esquemas de administración contractual del tipo NEC. Nuestra próxima sesión, que va a estar enfocada al módulo 5, donde vamos a ver ya con un poco más de detalle la gestión del cronograma. Vamos a ver algunas herramientas fundamentales que utilizan los contratos NEC como parte obligatoria para implementar estas dentro de los proyectos, y esto evidentemente buscando siempre el cumplir los objetivos del proyecto. La gestión del cronograma, vamos a ver que es uno de los puntos muy importantes dentro de este tipo de proyectos, porque están estrechamente ligados a un esquema de eventos compensables, que normalmente son aquellos que son reclamados por los contratistas, y vamos a ver las características que tienen los cronogramas dentro de este tipo de contratos, cómo manejarlos, algunas recomendaciones importantes para el buen manejo y sobre todo algunas características principales que deben tener estos cronogramas para tener una visión integral del proyecto y tener una visualización de estado real de nuestros proyectos, enfocados evidentemente a garantizar de que los proyectos tengan un seguimiento certero, que me brinden información para la toma de decisiones oportunas que puedan resolver algún riesgo identificado o alguna desviación en la planificación de nuestros proyectos. Sin más, colegas, estamos en contacto el próximo lunes con el módulo 5, gestión de cronogramas. Buenas noches.